bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos a Vida para Todos desde San José, Costa Rica. Federico y Flor compartiendo con ustedes como cada tarde una palabra del Señor para su vida, para su corazón. Y damos gracias a Dios por todo lo que nos están acompañando en nuestro vivo, en nuestro Facebook Live. Muchas gracias por la gratísima compañía de ustedes, que nos hace muy bien. Gracias por los saludos, gracias por los cariños, gracias por los likes. Gracias por los mensajes de texto que nos mandan. Muchísimas gracias. Y no olvide, si tiene alguna petición de oración, también puede hacerla. No solamente agradecer, sino también, en caso de que exista una petición de oración, cuente con nosotros para apoyarle en oración por su necesidad. Damos gracias, como dije, a todos los amigos que nos acompañan. Hoy quiero saludar a algunos amigos que están siempre en nuestro Facebook. Vamos a ver si lo buscamos acá, que nos acompañan a diario. Damos gracias por ello, los bendecimos, les amamos, le damos un cariñoso y gran abrazo a todos ellos y esperamos que el Señor realmente les bendiga. A ver un poquito, acá tenemos, a ver un poquito, déjeme ver acá, estoy revisando el Facebook de ayer, por eso, ¿no? Ayer estuvieron en el vivo, déjeme ver quién estuvo, mire, tenemos acá, ya los tengo, acá están. Un poquito de tiempo, de paciencia. A veces la computadora no responde como uno quisiera, ¿no? Pero saludamos, aquí están. Yeudi Barbosa Castro, allí en Pérez Celedón. Roque Oviedo, Pastor Oviedo, allí en Alejandro Cor. Mariana de Smith, ¿sí? Allí en la costa, muchísimas gracias. Juan Gutiérrez, un gran cariño para Juan, allí en el Chaltén está Juan. Para Gladys Gillian, un gran cariño para ella. Patricia Noemí, también un cariño. Alfredo Marciano Silva, ¿sí? Y para Carla, su familia, un gran abrazo para ellos. Para María Concepción Aria Torres, allí en Perú, un gran abrazo para ellos, misioneros allí en Perú. Para Florencia, mi hija que me sigue, fiel seguidora de su padre ahí, ¿no? Para Marcos Peloso, un amigo aquí en San José. Para Carmen Ferreira, nuestro amigo Bernardo Lara Flores, que siempre está acompañándonos. Para Nicolás Garita Herrera, ¿sí? Ahí en los llanos de Alajuelita. Para Francisco Capli, allí en la provincia de Misiones. Para Gerardo Busto, allí aquí nomás cerquita, también en la Alajuelita. Para Daniel Doval y para Doris Franco, un gran cariño para todos ellos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en este día. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de un ejemplo humano de un hombre que reinó durante largos años en Jerusalén por muchos años, ¿no? 50 años, por 50 años. Pero ¿qué pasó? A pesar de reinar 50 años, uno dice, bueno, quizás Dios lo apoyó en esos 50 años y él tuvo una larguísima gestión de 50 años. Pero ¿qué pasó? No le sirvió la carrera de 50 años, no le sirvió para nada, porque en realidad no tenía el apoyo de Dios. Y finalmente cayó en desgracia. Pero Dios siempre, al que cae en desgracia, le llama la atención, lo llama una y otra vez, y envía sobre él juicio para ver si se arrepiente. Y después de un tiempo de estar caído, realmente él reconoció, se arrepintió y se levantó. Y Dios lo levantó después de una larguísima carrera, Caída, humillación, fue humillado realmente, él también se humilló delante de Dios y por fin Dios lo levantó. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del rey Manasés, Mire, dice, 2 de Crónicas 33:1. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años, ¿no? 12 años tenía cuando ascendió al trono y reinó 55 años. Pero, y aquí viene el pero, ¿sí? Pero los peros de la Biblia siempre son como un antes y un después, ¿no? Pero, dice, hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Es decir, hizo lo indebido. Reconstruyó, no solamente hizo lo indebido, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Tenía el ejemplo bueno de su padre e hizo lo opuesto. Además,
erigió, es decir, levantó altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Realmente un desequilibrio total en este varón, Manasés. Construyó altares en el templo del Señor. Qué bárbaro, qué herejía, ¿no? Lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén habitaré para siempre, pero él puso allí altares en honor a otros dioses. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación. Y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. ¿No? Increíble. Yo creo que más bajo no se puede caer en 55 años. Manasés, no solamente él, sino que descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Qué tremenda carrera, ¿no? Uno puede pensar, este hombre que tuvo una larguísima carrera reinado, realmente tremendo lo que pasó con él, porque él nació en los últimos 15 años de la vida de Ezequías, su padre, ¿no? Y uno dice, esos 15 años en los que nació Ezequías dio a luz a un hijo que trajo la peor desgracia sobre Judá, porque fue Manasés uno de los peores, pero uno de los peores con mayúscula, ¿no? Yo creo que si Ezequías hubiese podido prever la maldad de su indigno hijo, porque era indigno hijo de su padre, sin duda alguna no habría tenido deseo de recuperarse de su enfermedad, hubiera preferido morir y no pedirle a Dios 15 años más de vida, ¿no? Mucho mejor morir sin hijos que engendrar un hijo como Manasés, el Manasés que resultó ser este hijo indigno, ¿no? 55 años, uno puede pensar, como dije, notablemente largo, profundo, una larga carrera de longevidad en el trono, pero a veces una larga carrera no necesariamente evidencia bendición y aprobación de Dios, como en este caso estamos viendo, ¿no? Sino que al contrario, él tenía hizo todo lo incorrecto, todo lo malo, todo lo que no debía, él lo hizo. Pero antes de tomar una decisión radical para castigar a sus hijos, Dios le habla a ellos para persuadirlos y que se arrepientan. Vamos a ir rapidito a la historia, ¿no? Usted puede indagar después profundamente esta historia de larga carrera, ¿no? Caída, humillación y restauración. Antes de tomar, como dije, una decisión radical Dios en cuanto a castigar a este tipo de personas, Dios primero le habla para tratar de persuadirlo, para ver si cambia. Tuvo 55 años, así que Dios estuvo tratando de persuadirlo todo el tiempo. Segunda de Crónicas 33:10 dice, el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso, ¿no? Segunda de Crónicas. Dice, el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Es decir, después de contar todo esto que pasó, dice, Dios le habló en más de una oportunidad. Le habló a través de los profetas a Manasés, pero él no, dice, a él y a su pueblo. Es decir, por si acaso el pueblo venía y le decía, mira al rey, mira, estamos mal delante de Dios, nosotros nos hemos dado cuenta, caímos en cuenta de que estamos haciendo lo malo, lo que ofende al Señor. Realmente lo que mencioné aquí, todo lo opuesto a los pueblos, y aún mayor, dice, que los pueblos que Dios había echado delante antes de entregar la tierra. Ahora, ¿qué pasa si no le hacen caso? ¿Qué pasa cuando Dios te llama la atención, te llama la atención, te llama la atención y no le haces caso? Uno piensa, bueno, Dios se va a olvidar. No, Dios no se olvida nunca, no se olvida jamás de lo que Él pretende con nuestra vida. Él tiene planes, propósitos, ¿no?, con nuestra vida, y Él está procediendo allí a persuadirnos, pero si uno no se persuade, déjeme decirle que Dios va a seguir insistiendo. Entonces, Dios va a proceder, pero de otra manera. Cuando uno no hace caso a la persuasión, a la buena persuasión, entonces Dios va a usar otro método. El método para hacerse escuchar y volver a sus hijos a la posición que deberían estar, ¿no? Segunda de Crónicas, en el mismo capítulo 33, en el verso 11, dice, por eso, porque bueno, dice, el Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Entonces Dios cambia, ¿no? Recuerden que esto es una historia contada, así que hay tiempo aquí.
Por eso el Señor dice, envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria. A los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales, ¿qué pasó? Capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Con garfio. ¿Dónde ponían el garfio? Para tener una idea de cómo realmente Dios trató con él. Dice, no quieres hacer caso. Yo te voy a mostrar que yo estoy interesado en tu vida, que pretendo un cambio, porque estás llevando, dice, porque hay que tener en cuenta que dice, Manasés descarrió a los habitantes de Judá y a Jerusalén. Es decir, no se descarrió él solo, sino que él se descarrió al resto, provocando esto, ¿no? Generando esta idolatría, este paganismo extremo al que llegó Moisés. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le mandó el ejército asirio, con sus ejércitos, con sus generales, y capturaron a Manasés. Obviamente capturaron Jerusalén, mataron un montón de gente, destruyeron la ciudad, hicieron un desastre y lo llevaron cautivo a Babilonia, sujeto, y aquí dice, con garfios y cadenas de bronce. ¿Cuál es la idea de garfios? Los garfios se lo ponían en la nariz, ¿no? Le hacían aquí un gancho en la nariz y lo llevaban. Era una manera dolorosísima de ser trasladado, ¿no? Con garfios y con cadenas, ¿no? Como humillándolo al extremo, realmente al extremo, ¿no? Esa fue una humillación. Entonces, después de una larga carrera de 55 años de gobierno, como no le hizo caso a Dios, no le prestó atención a los llamados a atención del Señor, perdón, vale la redundancia, entonces Dios, ¿qué hizo? Lo mandó a capturar y lo humillaron profundamente. Ahora, detengámonos un momento aquí para pensar. Cuando alguien no le está haciendo caso al Señor y Dios le está llamando la atención 1, y 2, y 3, y no le llama la atención, entonces Dios, ¿qué hace? Envía un juicio para ver si reacciona. Uno diría aquí, ya está listo, hasta aquí llegó Manasés después de 55 años, él cayó, Dios lo llevó allí abajo, ¿no? Con garfios y con cadenas de bronce, cautivo como un esclavo más, llevado lejísimo, quitado de su trono, quitado de su ciudad, humillado, matado, vejado, llevado lejos, lejísimo, lejos de su tierra, ¿no? Tratándolo mal, perdió todos los honores. Y ahora, después de haber tenido una larga trayectoria, cae y entra el proceso de humillación. 33:12 dice, ¿no? Porque hay un tiempo entre el 33:10, 33:11 y 33:12, entre estos 3 versículos, ¿no? El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Es decir, hay un tiempo en que Dios te habla. Y como no le escuchás, entonces, ¿qué hace Dios? Envía un juicio, como en el caso de Manasés. Y estando ya en el juicio, ahora Dios está prestando atención. ¿Qué vas a hacer? Ahora ya estás allí abajo, estás caído, estás realmente humillado, ¿no? Humillado por el rey de Asiria. Pero ahora tiene que venir la humillación personal, el humillarse, el arrepentirse, ¿no? El contristarse, el quebrantarse. Dice el 33:12, estando en tal aflicción, ¿no? La palabra aflicción se usa como casi en una situación de posesión demoníaca, ¿no? En una situación realmente calamitosa, extrema, baja, profunda, oscura, en una situación de oscuridad. Dice, ¿qué hizo Manasés? Imploró al Señor, Dios de su antepasado, y ahí sí se humilló profundamente ante él. Ahora viene la parte donde él se quebranta, él se da cuenta que durante 55 años Dios estuvo hablando, que él tuvo el ejemplo de su padre Ezequías. 55 años Dios trató de ayudarle, de cambiar, de que cambie, que no caiga él y no haga caer al pueblo de Judá y de Jerusalén. Y como no le hizo caso, ¿qué hizo Dios? Al cabo de 55 años, como dije, una larga trayectoria no aprobada por Dios. Uno puede decir, bueno, un largo gobierno es realmente sostenido por Dios. Yo he escuchado decir esto, ¿no? Si Dios no lo cambia es porque no hay nadie mejor. No significa eso. A veces Dios está tratando de cambiar, pero están ahí enquistados en el poder, ¿no? Enquistados en el poder, clavados, engrampados en el poder. No quieren salir mientras están pudriéndose a sí mismos y pudriendo al pueblo. Y Dios trae un juicio.
y lo hace caer lo más bajo, lo más oscuro, en una situación de oscuridad total, y allí abajo, 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 imploró al Señor, Dios de su antepasado, dice, y se humilló profundamente ante él. Qué tremendo, ¿no? La verdadera humillación, y aquí viene el tema realmente interesante del cambio de este hombre, porque la verdadera humillación profunda conmueve a Dios. No importa qué tan mal hayamos hecho las cosas, pero una verdadera y profunda humillación conmueve el corazón de Dios sin importar lo que se hizo antes, sin importar lo que se hizo antes, porque se humilló profundamente y fue atendido por Dios. Dios restauró a Jerusalén, ¿sí? Y a su reino, y también en su posición. 33:13. Oró al Señor, escuche bien, y Él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció, solo el Señor es Dios. ¡Qué tremendo! ¿No? Fíjense, allí tenemos 10, versículo 10. El Señor le habló, no le hizo caso. El Señor manda al ejército, lo capturan, lo llevan sujeto con garfio, lo humillan, ¿no? Él, estando en una situación oscura, de aflicción, implora al Señor, se humilla. 33:13, hay 4 versículos. Oró al Señor, Él escuchó su súplica y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. ¿Es posible esto? Recuerde esto, para Dios nada es imposible. No importa qué tan bajo hayas caído, si te arrepientes sinceramente y te humillas, así hayas tenido una larga carrera y has caído realmente y estás allí en una situación de calamidad, en una situación oscura, profunda, ¿no? De oscuridad, y allí, si allí abajo imploras al Señor y reconoces a Dios, Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te restaura. No importa qué tan bajo haya caído. La historia de Manasés demuestra que Dios ama a sus hijos, que Dios tiene una tremenda e inmensa misericordia para aquellos que se arrepienten genuinamente, ¿no? La profunda humillación de Manasés llevó a un giro de 180 grados. Él iba en el lado opuesto hacia Dios, pero este giro, este arrepentimiento, ¿no? Esta contrición, este dolor, este quebranto, ¿no? Ahora un Manasés orgulloso que está destruido, que ya no se construye monumento para sí mismo, sino que construye ahora un altar para Dios, y el único altar que construye es para Dios. 33:13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Es decir, lo trajo de la cautividad, lo sacó de la posición de oscuridad, ¿sí? Y lo trajo y lo restauró en el trono. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Esa es otra versión, ¿no? Le permitió regresar a Jerusalén, volver a reinar, reconociendo que solo el Señor es Dios. Ahora, segunda de Crónicas 33:14, 5 versículos, ¿no? Increíble. Lo que pasa en 5, una historia de vida. Después de esto, ya está. Una larga carrera, una profunda caída, una humillación terrible, tremenda que produce el enemigo en él, ¿sí? Lo manda al pozo más oscuro y allí, en el pozo más oscuro, él suplica, se arrepiente, se contrista, ¿no? Se vuelve a Dios, Dios escucha su oración, Dios lo trae de la cautividad, lo restaura a Jerusalén, lo coloca en el trono nuevamente. Y 33:14 termina diciendo esto, escuchen. Después de esto, Manasés construyó una muralla exterior en la ciudad de David, en Jerusalén, la cual iba desde el este de Gijón, en el valle, hasta la puerta del pescado, y rodeaba Ofel. Además colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá, y sacó del templo del Señor a los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Es decir, un total cambio. 16. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificio de comunión y de acción de gracia y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se lo ofrecían solo al Señor su Dios. Él volvió su corazón, aunque el pueblo, a causa de él mismo, ¿no? 55 años, realmente más de una generación que condujo él a la idolatría, ahora costaba que ese pueblo regrese a Dios. Pero él regresó y ahora estaba ordenando al pueblo que realmente adoraran al Señor. Vemos aquí una historia, una larga carrera, una caída profunda, una humillación, una tremenda humillación, ¿sí? Una súplica desde lo más profundo de la oscuridad, el
el oído de Dios que presta atención a esa súplica genuina, de un corazón sincero, un arrepentimiento, una restauración, lo saca Dios de la cautividad, lo trae a Jerusalén, lo coloca en el trono y Él restaura otra vez su vida y su nación. ¿Es posible esto? Sí, es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Es posible si estás muy abajo. Dios puede restaurarte. Dios realmente tiene el poder para hacerlo. Y si crees, Dios hará lo imposible para levantarte de lo más bajo y de lo más profundo y volverte a colocar en la posición en la que estabas. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Es lo que le dijo Jesús a aquellos que oían su mensaje. Que Dios te bendiga. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, ¿no? A las 6 de la tarde. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.